a todos, es un placer volvernos a encontrar aquí en clase, de nuevo online este año. Esperemos que el año que viene podamos vernos de nuevo presencialmente y poder discutir estos y otros temas y avances que vayan surgiendo. En este caso me ha tocado hablar de la precisión e intercambiabilidad de los dispositivos disponibles actualmente para medir la topografía córneo-escleral. Vamos a seguir el siguiente índice. Primero haremos una introducción a la geometría de la superficie escleroconjuntival para posteriormente hablar de las metodologías de medida existentes actualmente. Veremos qué hay a nivel de evidencia científica con respecto a los estudios de fiabilidad y luego pasaremos a los estudios de intercambiabilidad para finalmente definir unas conclusiones genéricas. En cuanto a la introducción a la geometría de la superficie escleroconjuntival, recordar que la superficie anterior del ojo, que es aquella que se encuentra delimitada entre los párpados, abarca la estructura corneal, la estructura conjuntivo-escleral que está visible, lo que llamamos conjuntiva vulvar, así como la transición entre ambas, que sería lo que denominamos limbo. ¿Cómo podemos caracterizar esto geométricamente? Porque la córnea sabemos cómo hacerlo. Tenemos a día de hoy dispositivos muy exactos y muy precisos para caracterizar la geometría de la córnea. Pero ¿cómo hacemos la caracterización de la geometría del resto de la superficie ocular? Fijaros, ya desde los años 90 ya empiezan a surgir estudios que tratan, mediante aproximaciones geométricas, intentar delimitar o medir esa superficie extra fuera de la córnea que cubre la superficie anterior del ojo. ¿Qué incluye esa superficie? Por un lado, hemos estado hablando de la conjuntiva, que sería la capa más superficial y transparente que cubre la esclera. Esa conjuntiva tiene una anatomía muy peculiar porque, además, a nosotros nos conviene mucho estudiarla porque sabéis que es el plano de apoyo de la lente de contacto escleral. Fijaros que es una membrana mucosa de tejido conectivo laxo, está vascularizada, es transparente como he mencionado, tiene una capa epitelial y una capa estromal y además tiene una superficie rugosa y que no es tan lisa como la superficie corneal. Esa geometría se asume que sigue aproximadamente la propia geometría de la esclera, porque lo que va a hacer es un recubrimiento de la misma. Sin embargo, sabemos que existen alteraciones en la conjuntiva que son propias de ellas y que no están designando o están caracterizando una alteración propia de la esclera, ni mucho menos, como puede ser el pterigio, la pinguécula, etc. O incluso propios acúmulos de depósitos que generan pequeñas elevaciones que son exclusivas de la conjuntiva. Claro, la anatomía escleral nos va a preocupar hasta cierto punto porque nos la vamos a encontrar por debajo de la esclera. Es la parte opaca ocular externa, tiene un espesor muy variable y es una superficie muy plana, con un radio medio de 13 milímetros y una geometría muy desigual en cada meridiano, siendo además una estructura metabólicamente casi inactiva y dura. De todos modos, yo creo que la conjuntiva en cierto modo va a hacer ciertas compensaciones de esas irregularidades. De todos modos, faltan más estudios para delimitar exactamente cómo se reproduce a nivel de identidad una superficie con respecto a la otra. Hay presencia de algunos vasos sanguíneos y nervios, pero en muchísima menor proporción que lo que sucede, lógicamente, en estructuras como la córnea. Y luego la superficie de transición entre ambas es lo que denominamos limbo, esa transición entre la córnea transparente y la esclera opaca, que tiene aproximadamente 1,5 milímetros de ancho a cada lado de la córnea en el plano horizontal y hasta 2 milímetros en el plano vertical. Y va a ser una estructura donde se va a producir el cambio de 5 capas de epitelio corneal a unas 10 o 15 de epitelio conjuntival, siendo el punto donde finaliza la membrana de Bowman corneal. Esta superficie no siempre es curva, de hecho se han llegado a definir 5 perfiles de transición que cada uno de ellos está asociado a una profundidad sagital diferente, ¿vale? Pero lo que sí que queda claro es que esta geometría o esta estructura del limbo es la que va a delimitar en gran parte la propia geometría o la propia, vamos a decir, altura sagital
del ojo. Realmente va a ser una de las estructuras cruciales debido a que en esas estructuras donde va a existir un cambio medio del radio de curvatura de 3,4 milímetros que puede variar desde los 1,5 milímetros a 6,5 milímetros de cambio en el radio de curvatura, siendo una de las estructuras con mayor cambio geométrico. Además, lo que hemos estado comentando, no hay una geometría que sea simétrica. Como podéis ver, el ángulo conjuntivo corneal, es decir, la zona de transición limbar, ese ángulo que va a formar la superficie corneal y la superficie conjuntival, varía, fijaros, en función del cuadrante considerado, siendo mucho más elevada para la posición como podéis ver, superior y temporal, eso es, y menor para las superficies inferiores y nasales. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. Bien, vamos entonces a las metodologías de medida. Si nosotros hacemos una búsqueda de la literatura, podemos ver que para caracterizar clínicamente en vivo, de manera segura, esa superficie escleroconjuntival, tenemos 4 dispositivos a día de hoy que están disponibles, que son la tomografía de coherencia óptica, los tomógrafos basados en cámara Scheimpflug, la perfilometría de dominio de Fourier y la perfilometría con múltiples fijaciones. Pues bien, si nos vamos a la tomografía de coherencia óptica, simplemente comentaros que nos va a permitir medir ese ángulo limbar que hemos estado comentando, que le llaman corneoscleral junction, esa unión de la esclera y córnea. Nos va a permitir cuantificar ságitas para ciertos diámetros, pero es cierto que no existe a día de hoy ningún sistema que nos proporcione cálculos de radios ni mapas específicos de la superficie escleroconjuntival, algo que posiblemente con el tiempo se vaya desarrollando. De hecho, fijaros que a nivel de estudios publicados en los que se analice cómo varía esa superficie escleroconjuntival en los individuos con tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, podéis ver en este resumen bibliográfico que existe una gran variabilidad de estudios que tratan de analizar con esa tecnología esas peculiaridades de la estructura corneoescleral. Por otro lado, están los tomógrafos basados en cámara Scheimpflug. Con estos sistemas tenemos la limitación de la excesiva distorsión en la zona limbar, que hace que sea dificultosa la detección de cualquier contorno, entre ellos el ángulo esclerocorneal. De todos modos, a pesar de esa limitación, sí que nos permite calcular ságitas para algunos diámetros, pero recientemente hemos conseguido una mejora con la introducción del módulo CSP del sistema Pentacam. ¿Qué es lo que hace ese sistema? ¿Qué es lo que consigue? Pues como vais a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, lo que sucede en las medidas actuales, con las medidas convencionales, es que la córnea tiene, como veis, una iluminación ideal, pero la esclera tiene una sobreexposición lumínica. Para conseguir eliminar esto, lo que se hace es infrailuminar el área corneal para conseguir una iluminación ideal en la zona escleral y conseguir una mejor delimitación de los contornos y por lo tanto poder determinar con precisión esa superficie córneo-escleral. De hecho, fijaros, esta es la pantalla de medida que tiene el sistema, nos permite obtener medidas hasta 18 milímetros de diámetro, proporcionándonos el mapa biesfera donde se muestra la elevación en la zona corneal así como la zona escleral, y además nos permite calcular la altura sagital media, así como podéis ver en distintos meridianos o cortes que nos proporciona a mano izquierda el sistema para poder. Bien,
Por otro lado, tenemos los perfilómetros. Uno de ellos es el perfilómetro de dominio de Fourier, el Eye Surface Profiler de Eaglet Eye, en el que existen dos proyectores de luz azul y una cámara central con filtro amarillo que va a permitir obtener un área de medición de hasta 20 milímetros de diámetro con más de 250.000 puntos de análisis. Se ha podido ver y se ha utilizado para la medida del radio escleral, para caracterizar la forma del limbo, para evaluar cambios esclerales con la acomodación, incluso cambios que se genera por el propio porte de una lente de contacto escleral. Por lo tanto, es un sistema que ha sido utilizado con anterioridad en distintos tipos de investigaciones. Fijaros que para conseguir obtener esa información tridimensional, lo que va a intentar unificar matemáticamente es la información que llega reflejada de un proyector que está en un lateral con aquella que está al otro, que viene, o aquella luz reflejada que viene del proyector que está situado justamente al otro lado. Eso va a permitir obtener poder realizar una triangulación y poder definir la información tridimensional de la superficie anterior del ojo. Para ello, en cuanto a cálculos matemáticos, se utiliza la transformada vía Fourier, los algoritmos de Takeda y una reconstrucción de la imagen que va a permitir proporcionar toda esa información. Bien, problema, pues evidentemente, como la conjuntiva no es una superficie transparente, no es una superficie, perdón, ópticamente que nos vaya a generar una imagen, necesitamos, por lo tanto, teñirla para poder obtener una medición exacta. Entonces necesitamos la instilación de fluoresceína, empapando de una manera muy adecuada con lágrima artificial, mojando la tira de fluoresceína suficientemente bien e empapando pues todo lo que es la superficie de la conjuntiva vulvar. Hay una gran variedad de literatura científica en el que intenta con esta perfilometría de dominio de Fourier caracterizar una gran variedad de peculiaridades del ojo, tanto en ojo sano como en ojo patológico, siendo pues un sistema ampliamente utilizado en la literatura. Y por otro lado tenemos el SFRI-Map de Visionary Optics, que es un instrumento de perfilometría con múltiples fijaciones y que se basa en otro algoritmo matemático de reconstrucción, pero que también proporciona, como veis, una medida bastante amplia de la superficie anterior del ojo. Para ello, primero se va a tomar una imagen, se va a teñir también con fluoresceína. Vamos a tomar una imagen en mirada primaria, luego en mirada superior y luego en mirada inferior. Todas esas imágenes se van a integrar y proporcionar un análisis completo en formato de mapas, en este caso con una sola superficie de referencia que nos va a permitir caracterizar esa superficie anterior del ojo. Muy bien. Fijaros que hasta la fecha existen pocos estudios, pero ya empiezan a haber estudios sobre el resultado que se obtiene con estos sistemas en ojos normales, incluso demostrándose la repetibilidad, como luego veremos, de las medidas obtenidas con este sistema y la fiabilidad de las mismas. Vamos entonces a los estudios de fiabilidad y vamos a ver hasta la fecha qué es lo que disponemos. Uno de los estudios ha sido desarrollado por nuestro grupo de investigación en el que hemos valorado la repetibilidad intrasesión de las medidas obtenidas con el perfilómetro de dominio de Fourier Eye Surface Profiler, obteniendo primeramente un análisis de las medidas de mejor ajuste que proporciona el sistema y a posteriori hemos analizado también la repetibilidad de las medidas sagitales. Si os fijáis, la superficie de mejor ajuste interna o corneal presenta una buena repetibilidad con un buen coeficiente de correlación intraclase,
¿vale? Lo mismo que se obtiene para otros parámetros como son el radio corneal o el radio escleral. Sin embargo, hay una mayor variabilidad para la curva de mejor ajuste limbar y la curva de mejor ajuste escleral o outer best fit sphere, como se denomina, con coeficientes de correlación intraclases algo más limitados, que demuestran que esta medida presenta algo más de variabilidad con respecto a las demás. En cuanto a las medidas sagitales, es cierto que la repetibilidad para cuerdas desde 11 a 15 milímetros es excelente, con una desviación, desviación estándar intrasesión que varía desde los 0,02 a los 0,11 milímetros, una medida totalmente válida para, en concreto, una de las principales funciones de estos sistemas, que es para la adaptación de lentes de contacto esclerales. Además, se obtienen coeficientes de correlación intraclase también satisfactorio en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Como podéis ver aquí, además con unos coeficientes de variación que siempre están por debajo del 2 y pico por ciento, 2,5, 3%, demostrando una variabilidad muy reducida en la toma de las medidas. Quizás la que más variabilidad podía mostrar es la diferencia temporonasal de las ságitas, que muestra algo más de variabilidad, pero dentro de límites totalmente aceptables. Fijaros que esto concuerda con otros estudios que, además de valorar la repetibilidad de las medidas, también valoran la propia fiabilidad. En este caso, fíjate que lo que se hizo en este estudio en el año 2017 es intentar valorar con esferas calibradas si la medida que proporcionaba este sistema era real, se aproximaba a la realidad. Fijaros que nosotros se pudo ver que el radio escleral estimado era altamente preciso, con un coeficiente de variación del 0,4%, lo cual muestra una gran capacidad de precisión a la hora de reproducir la medida de esas esferas calibradas. Ahí lo tenéis, más detallado para que lo tengáis en cuenta. Además, también se pudo ver con este sistema, el equipo de Alejandra Consejo, que se conseguía una demarcación del limbo corneoescleral muy exacta, como podéis ver, con errores que no superaban el 1%, apenas superaban el 1%, y que permitían, por lo tanto, caracterizar esa estructura tan compleja y a la vez tan importante para la delimitación de la altura sagital del ojo. Por otra parte, ahora vamos al otro perfilómetro, al SFRI-MAP. Como podéis ver, en este caso también se pudo observar que la repetibilidad, fijaros, lo tenéis ahí más en detalles, de lo que es la medida de la ságita entre dos exámenes consecutivos, era de 14 micras, con una desviación estándar de 55 micras, lo cual muestra una repetibilidad excelente para la toma de medidas. Pero además, la diferencia media, la toricidad, los cálculos de toricidad entre exámenes era de 0,15 dioptrías, con una desviación estándar de 0,38 dioptrías, lo que hace que este sistema de perfilometría esté proporcionando medidas muy precisas también de la toricidad escleral, así como de los cálculos de ságitas, como podéis ver. Bien, por lo tanto, hasta la fecha, lo único que tenemos analizado en cuanto a cálculos de fiabilidad y repetibilidad son los estudios obtenidos con ambos perfilómetros, ¿vale? Siguen siendo necesarios estudios de repetibilidad con los sistemas de cámaras influ, así como con las propias medidas que se pueden derivar de la tomografía de coherencia óptica para lo que es la caracterización de la superficie corneoescleral. ¿Qué pasa en cuanto a los estudios de intercambiabilidad? Otro aspecto diferente. Bien, este es uno de los estudios que también ha realizado nuestro grupo de investigación y que concuerda con los resultados obtenidos por otro grupo con el que no tenemos ningún contacto ni tampoco tenemos ningún interés comercial. Y como podéis ver, en este estudio comparamos las medidas obtenidas con el sistema iSurface Profiler con aquellas obtenidas con el módulo CSP del sistema Pentacam. Whether you're helping your patients with the daily irritation of dry eyes or combating other ocular surface diseases,
Boston Sight Scleral has the data-backed science and experience to help them see the world through a whole new lens. Fijaros que en este caso, para simplificar, obtuvimos las medidas para lo que es la altura sagital nasal temporal y media para 13 y 15 milímetros, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre aparatos para todas las medidas analizadas, siempre siendo la medida media mayor con el sistema Pentacam en comparación con el sistema iSurface Profiler. Lógicamente, al hacer el análisis de intercambiabilidad con las gráficas de Bland-Altman, podéis comprobar que efectivamente nos salen rangos de intercambiabilidad clínicamente relevantes que nos hacen pensar y nos demuestran que estos sistemas no pueden ser utilizados de manera intercambiable en la práctica clínica, porque ambos proporcionan mediciones diferentes. Fijaros que además una tendencia que se observa es que a medida que es mayor la altura sagital medida, parece que la diferencia entre ambos instrumentos todavía se incrementa más. Lo mismo pasa para, como veis aquí, las alturas sagitales de 15 milímetros, observándose la misma tendencia que a mayor altura sagital, mayor es la diferencia de medida entre instrumentos. ¿Vale? Y lo mismo, pues, incluso todavía más, para la sagita media, porque lo anterior era para sagita nasal, temporal, y ahora para sagita media. Por otro lado, también intentamos comparar si la Best Fit Sphere que proporciona el módulo CSP del Pentacam a nivel escleral y la Best Fit Sphere proporcionada por el sistema iSurface Profiler tenían algo que ver. Pues fijaros que al hacer el análisis de intercambiabilidad demostramos que existen unas diferencias muy significativas, mostrando medidas mucho más planas obtenidas con el sistema iSurface Profiler. Entonces, lo que queda claro es que esas curvas de mejor ajuste que se están midiendo con ambos sistemas son completamente diferentes y son cálculos tan diferentes que ni siquiera deberíamos de considerarlos, que ni siquiera compararlos, porque no tienen nada que ver uno con el otro. Bien, si os fijáis aquí, en el año 2020 también salió un estudio de Van Dlith en el que comparó también el sistema Pentacam con el sistema iSurface Profiler, obteniendo algo que es muy curioso, porque es muy parecido a lo que habíamos obtenido nosotros. Pudo obtener que la medida con el Pentacam era significativamente mayor para las alturas, para la sagita mínima, y también significativamente mayor para la sagita máxima, cuando se medía con el Pentacam en comparación con el sistema iSurface Profiler, obteniendo también unas diferencias, como podéis ver, bastante marcadas. En cambio, la toricidad escleral era significativamente menor con el sistema iSurface Profiler. ¿Vale? Además, como podéis ver, las medidas repetidas, en este caso, de la sesión 1 a la sesión 2, no fueron significativamente diferentes ni para el Pentacam ni para el ESP, dando a entender que ambos sistemas están obteniendo medidas que pueden ser consistentes, pero simplemente no son intercambiables y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto a las conclusiones de todos estos estudios, lo que yo dejaría claro es que la tecnología de cámara SynFlow y la perfilometría permiten una caracterización de la superficie de transición corneoescleral y tenéis que saber que son a día de hoy las tecnologías que están proporcionando una mayor cantidad de estudios, que hasta la fecha existen estudios que han evidenciado la consistencia intraobservador de las medidas obtenidas con ambas tecnologías, pero sobre todo con las perfilometrías, tanto el sistema iSurface Profiler como el ESFRI-MAP. Además, tenemos que tener en cuenta que
las tecnologías Pentacam, en este caso de cámaras influ y de perfilometría, no pueden emplearse en el ámbito clínico como si fueran intercambiables, existiendo una tendencia del módulo CSP Pentacam a obtener medidas mayores que con la perfilometría. Lo que habría que estudiar es si esa diferencia que se obtiene con ambas metodologías, cómo impacta a nivel de la selección de la lente a adaptar cuando hacemos adaptación de lentes de contacto esclerales. Quizás esa sería la siguiente investigación a tener en cuenta. Luego, las diferencias en las medidas obtenidas con las dos tecnologías parecen incrementarse a medida que las alturas sagitales son todavía mayores. Esto también hay que confirmarlo en futuros estudios, pero esto sí que es una cosa que deberíamos de tener en cuenta, sobre todo cuando queramos adaptar en córneas con grandes profundidades sagitales, como pueda ser un queratocono muy avanzado o tras trasplante de córnea, porque en ese caso todavía las diferencias entre ambas tecnologías van a quedar mucho más marcadas. Y con esto terminamos la charla, simplemente concluyendo que son necesarios más estudios para caracterizar la fiabilidad de todo este instrumental, puesto que a día de hoy yo sigo pensando que tenemos muchas dudas y lagunas acerca de ello, y además también hay que estudiar la repetibilidad en córneas irregulares, no solo en córneas regulares, y sobre todo tenemos que aprender a definir cuál es la manera o la intercambiabilidad que podría existir entre todas las tecnologías existentes y definir incluso factores de conversión de una instrumental a otro. Pero eso forma parte del futuro. Ahí tenéis mi mail para cualquier duda que tengáis o para cualquier cosa que os pueda ayudar, y solamente pues agradeceros la atención y espero que hayáis disfrutado la charla. Un abrazo y hasta la próxima.